Muy, pero muy buenos días, amigo, amiga, ¿cómo estás? Nuevamente nos estamos reencontrando aquí en este programa que se llama Transformados. Mi nombre es Marcelo Sosa y junto con Maxi Galarza en la edición técnica realizamos esta programación semanalmente con los programas editados. Estamos en la ciudad de Varadero, provincia de Buenos Aires, Argentina, y pertenecemos a la iglesia Cristo Murió por Nosotros, liderados por los pastores Héctor Escobar y su esposa Mirta. Y estamos contentos verdaderamente de que Dios nos abrió estas puertas de poder compartir reflexión bíblica y testimonios de aquellas personas que han sido transformadas por el amor, por el poder y la misericordia de Dios. Hoy vamos a continuar, pero quiero recordarte que aquí abajo está la palabra suscribirte, que lo podés hacer, y acá también darle me gusta y podés dejarnos tu comentario en base a todo lo que es esta programación. Así que vamos a continuar con este programa del día de hoy. ¿Qué te parece? Vamos a la reflexión bíblica. Bien, la reflexión bíblica de hoy se encuentra en Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. Y dice así: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Bien, la historia habla de los 10 leprosos. Y quiero hacer un comentario con respecto a esta enfermedad, ¿no es cierto? ¿Qué es la lepra verdaderamente? Es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Mycobacterium leprae. Esta enfermedad provoca úlceras cutáneas, daños neurológicos y debilidad muscular, que empeora con el tiempo. En los tiempos de Jesús, la lepra era considerada como castigo del pecado. Era la enfermedad más terrible, puesto que entonces era incurable. El leproso vivía alejado de la sociedad, en cuevas y campamentos, fuera del mundo de todas aquellas personas sanas. Llevaban una campanilla y gritaban: inmundo, inmundo. Es una enfermedad horrorosa de todos los tiempos. La desfiguración y el temor al contagio hacía que la víctima de esta enfermedad sean verdaderos desterrados de la sociedad, que estaban condenados a vivir en la soledad de su propio drama. Al hablar de la lepra, nos referimos a la pérdida de la sensibilidad táctil, lo que hace que el leproso no pueda distinguir cuando se corta o se quema, haciéndose daños considerables en su ya perjudicado organismo. Qué terrible, ¿no? Qué tremendo, porque era una enfermedad de la antigüedad que era tremendo en el sentido de que aquella persona que contraía esta enfermedad tenía que aislarse de la sociedad por completo, sí o sí, por el hecho del contagio a los demás. Imagínense personas en un vínculo familiar, tanto un hombre, una mujer o quien fuera el contagiado, se tenía que ir de su casa, o aquella persona que vivía sola y no tuviese familia, o lo que fuera. Las situaciones fueron totalmente diferentes y supongo yo que
el dolor, no solamente físico, sino también en el alma, al verse esas personas con esas úlceras en la piel y que no tenían sensibilidad, o sea, que donde se lastimaban, se golpeaban o se cortaban o se quemaban, no sentían absolutamente nada, hasta el punto de llegar a morirse, porque eso no había una cura, sinceramente no había cura. Y así como estaba relatando recién, en los tiempos de Jesús tenían que llevar una campanilla para que identificarlos, se tapaban también con telas, ¿no es cierto?, que usaban en ese momento, y que tenían que gritar inmundo, inmundo, o sea, soy inmundo, para que la gente verdaderamente supieran quiénes eran, para no poder contagiarse de esta enfermedad. Y estas 10 personas estaban en ese estado. Y como nos cuenta la Biblia, lo que hemos hablado recién, de que al encuentro de Jesús le salen estas 10 personas leprosas y gritan a viva voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, ¿no es cierto? Y Dios siempre se mueve en misericordia. Dios tiene esa compasión por las personas, por la humanidad. Solamente Él puede hacer verdaderamente esto. Y yendo un poquito más atrás al Antiguo Testamento, con respecto a esta enfermedad, recuerdo en un momento que la hermana de Moisés, María, al murmurar junto con su hermano Aarón, al murmurar contra Moisés, Dios les dice que tengan que salir al tabernáculo, tanto a María y a Aarón, y Dios, y también lo junta a Moisés, y Dios le provoca, mejor dicho, a María una lepra, y durante 7 días tenía que estar apartada de todo el campamento. Y desde ese momento, cuando cumplieron los 7 días, en el transcurso de esos 7 días iban los levitas a llevarle la comida, y ver cómo estaban sus heridas. Una vez que fue limpiada, se presentó al sumo sacerdote, que era su hermano Aarón, y era el único, una vez que fue limpiada, María había agradecido a Dios, y ese sumo sacerdote era el único que podía restaurarla, ungiéndola con aceite, para poder que María siguiera con su vida cotidiana. Y vemos acá también cómo nos cuenta esta historia de los 10 leprosos, que una vez que le piden a Jesús que tenga misericordia de sus vidas, de que puedan ser sanados. Y Jesús no dudó ni un instante, pero les dijo algo muy importante: que fueran y se presentasen a los sacerdotes. Y tal vez uno diga: pero ¿cómo Dios no impuso sus manos, no se acercó, o tratarlo de otra manera, ¿no? Sino que al contrario, Jesús empleó ese mensaje con esa frase diciéndole: preséntense a los sacerdotes. Ahora, antes de eso, esta lepra, podemos también decir que tal vez ahora no se vea esta enfermedad muy común, ¿no es cierto? Sé que en Argentina hay leprosario, y en muchos otros países también, en América, en el mundo, pero yo no conozco a ninguna persona leprosa. Sí he conocido a un pastor, cuando apenas comencé en los caminos de Cristo, conocí a un pastor de una iglesia que había sido sanado de lepra. Yo no lo vi cuando estaba enfermo, pero sí vi sus cicatrices en su piel muy arrugada, tanto en su cara o en sus brazos y manos. Y él, una vez escuché que contaba su testimonio de que había sido sanado de lepra. Y lo que quería decir era que hoy, si bien no conocemos a alguien leproso, y vos dirás: no, yo no tengo lepra, esta enfermedad, pero hoy, más allá de que tal vez uno dice: no tengo lepra, o no conozco a ninguno con lepra, hoy en día, como en ningún otro periodo de la historia, estamos viviendo una verdadera epidemia de lepra, en realidad, que esta no es física, sino espiritual.
hombres y mujeres destrozados anímicamente porque han perdido la sensibilidad del alma y viven haciéndose daño en el corazón. Entonces, fíjense que tal vez no conozcas a alguien con esta enfermedad, pero sí es muy propenso a encontrar hombres y mujeres con un estilo de lepra espiritual. Y esto ya se ha transformado en una epidemia en sí, ya de hace mucho tiempo, donde hay muchos daños, donde hay destrozos internos dentro de la misma persona, tanto del hombre y la mujer, y vos estés pasando ese caminar en tu vida, y vos digas, no tengo sensibilidad, es como que no, todo lo que se te dice, lo que vos puedas escuchar, pareciera que no causar efecto, y te sentís en esa soledad, vivís con gente pero te sentís sola, te sentís solo, más allá de que algunas personas viven en soledad físicamente, pero hoy en día tenemos la gran bendición de poder recurrir a Jesucristo y poder decirle, Señor, ten misericordia de nosotros. Así que yo, amigo, amiga, te invito a que en este tiempo vos puedas abrirle tu corazón y decirle, Jesús, ten misericordia de mí. Acuérdate de este momento que yo estoy pasando. Y de hecho puedo decirte que Dios no se olvida en absoluto de ti. Él tiene compasión, Él tiene amor y tiene misericordia. Entonces, cuando Jesús le dice a los discípulos, vayan a los sacerdotes y preséntense, porque era como un ritual que tenían que presentarse a los sacerdotes para que ellos le diesen el punto final, para que declararlos totalmente puros de esa impureza que estaban viviendo y pudiesen ser ungidos con aceite y restablecerse a la sociedad y volver a sus familias y a su vida cotidiana. En el transcurso de que ellos iban caminando, ven que su piel, sus cuerpos comienza a ser restaurada y son limpios, son sanados. O sea que la palabra que Jesús les dijo estaba causando efecto, estaban siendo transformados en ese momento. En ese entonces, de esos 10, uno corrió hacia Jesús a agradecerle y a postrarse, a adorarlo por lo que verdaderamente había recibido. Había sido sanado, como los otros 9, por Jesucristo. Todavía no habían llegado los sacerdotes, pero este no quiso esperar, iba a ir después, pero se anticipó antes de llegar los sacerdotes a darle gracias a Dios. Entonces Jesús dice, pero ¿cómo? ¿No eran 10? ¿Y los otros 9 dónde están? Y este que vino a agradecerme siendo extranjero, ¿por qué? Porque era samaritano. Samaritanos y judíos no había un buen feeling, no había una buena relación entre sí. Entonces por eso que Jesús hace resaltar la actitud de este extranjero, ahí entre los judíos, de cómo volvió a los pies de Cristo a adorarlo y a darle gracias. Y le dijo, ve, tu fe te ha salvado. Y los otros 9 no volvieron nunca. Fueron restaurados, fueron restablecidos ante la sociedad, pero no volvieron nunca a darle gracias a Dios por lo que había hecho el Señor. Así que, amigo, amiga, nosotros estamos muy agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo soy un agradecido de Dios, y todas las personas que nos cuentan parte de su historia en estos programas, obviamente que son agradecidos a Dios y que hemos estado adorándole, hemos vuelto a los pies de Cristo para que nuestras vidas serán verdaderamente transformadas. Así que, amigo, amiga, ahora sin más palabras vamos a escuchar este hermoso testimonio. Hola, buenas tardes, soy Rubén. Voy a compartir con ustedes el testimonio de cómo fui llamado por Dios para seguir sus pasos y escuchar su palabra. En el año 2010 sufrí un accidente laboral trabajando en alta tensión, un accidente realmente importante, ya que fue una descarga de 13.200 volts directamente sobre mi cuerpo, por la cual me daban por muerto prácticamente. Ya fui trasladado desde la ciudad de San Pedro hasta Rosario,
entubado, dándome oxígeno y con pocas esperanzas realmente, prácticamente ninguna. En Rosario los médicos, el parte que le daban a mi familia, a mi esposa, era que bueno, que estaba, prácticamente lo hacían pasar a verlo, a verme, porque no había esperanza. El hecho era de que si me sacaban el respirador, difícilmente podía seguir respirando, ya que por la magnitud del impacto eléctrico y la temperatura, tendría quemado alvéolos, seco los riñones, todo lo que es partes blandas, todas completamente afectadas. En un momento me cuentan que empiezo a pelearme con el respirador, empiezo a mandar alarma y no quedaba otra opción más que sacarlo. Se lo comentan a mi esposa, a la cual un médico le dijo que si ella le pregunta qué pasaba si se lo sacaba, si me sacaban el respirador. Y el médico muy brutalmente le dijo, es como si sacáramos un pez del agua. Dice, las mismas condiciones. Si le sacamos el respirador no podemos volver a entubar. Bueno, se decidió sacarme el respirador, esperar unos minutos y empecé a respirar por mi propia cuenta. Para esto ya, ahí al darse cuenta los médicos, tomaron una acción rápida y empezaron a trabajar sobre mí. Y bueno, y eso es el relato de mi esposa que me ha hecho hasta el momento. Lo siguiente es lo que yo fui sintiendo. En un momento tuve, en un rapto de conciencia, pedí perdón y perdoné. Como yo no estaba en las cosas del Señor, mis palabras fueron textuales, las que voy a decir. Perdono a todo aquel que me haya hecho mal y que me perdonen todos aquellos que yo le pude haber hecho mal. Creo que fue muy importante esa parte. Creo que el Señor sabía que estaba entregándome a Él, que estaba arrepentido de muchas cosas y que también tenía esperanza. Bueno, estuve 2 meses y medio internado. Me daban morfina, me operaban cada tanto, me hacían una operación de injerto en los brazos y en el pecho. Particularmente, a pesar de el impacto fue en el hombro y a pesar de eso en la cara y en muchas partes de mi cuerpo, la quemadura fue leve, fue mucho más leve de lo que fue en el brazo, que me tuvieron que sacar toda la piel de las piernas para armarme el brazo nuevamente y parte del pecho. Y el tiempo iba transcurriendo realmente entre el cielo y el infierno. Había momentos que eran muy duros, muy difíciles, y había momentos que eran realmente de una gran tranquilidad y una gran paz. Pero hubo un momento muy particular en el que me di cuenta de que Dios realmente te habla y Dios te da tranquilidad. En una de las operaciones, no sé en cuál, realmente no las tengo en cuenta porque ahí no hay tiempo, desaparece el tiempo, uno deja de ser uno para ser nada más que el paciente de la cama 1. En un momento que salgo de una de las operaciones, me dejan transitoriamente en un pasillo donde me encontré completamente desvalido y desnudo de cuerpo y de alma, porque me habían dejado con una sábana solamente sobre una camilla de inoxidable que son con forma abovedada por el agua que despide uno cuando no tiene piel, y sentí la más tremenda de la desvalidez y la soledad, porque ahí me di cuenta que uno no es nadie si uno espiritualmente no está bien, porque no había nada.
Era mi cuerpo desnudo sobre una camilla de chapa y tapado apenas con una sábana mojada. En ese momento siento que me encuentro en un lugar como si fuese una gran llanura con el verde más lindo que pude haber visto en mi vida, con un cielo totalmente diáfano y hermoso. Siento que estoy parado en ese lugar, en un camino serpenteante, un camino blanco, como de piedritas, como un pedregullo blanco, y sentía el aire, un aire tibio, entre tibio y fresco, que no puedo describirlo, porque realmente tanto las sensaciones como la imagen era lo que sentía, como lo que veía era perfecto. Particularmente sobre ese camino había una zanja con un poco de barro, un barro blanco, producto del mismo camino, pienso yo. Y lo toco con un pie. Cuando lo toco con un pie, me hundo. Paso a un lugar como si me hubiese tirado una pileta de agua sucia, donde podía ver el mismo camino donde había estado parado, pero ya era como tenía la forma de un riel de ferrocarril, como si hubiese estado sostenido por un pie. Y me desesperé, me entré a desesperar, a mover, a sacudirme, y bueno, sentí la voz de Dios en mi propio tono de voz. Eso fue muy particular, porque no sabía si yo lo decía o alguien me lo decía, pero hoy en día me doy cuenta que era la voz de Dios que hablaba en mi propio tono de voz, que me decía: Rubén, quédate quieto, no te desesperes, porque más te desesperás, más te hundís. Y recuerdo que puse las manos cruzadas sobre mi pecho mientras me seguía hundiendo. Se detuvo la inmersión, dejé de hundirme, y en un momento, cuando quise acordar, abro los ojos y estaba en la cama. Ya había terminado, me habían sacado del pasillo, yo viví otra experiencia, y estaba mi esposa al lado, me preguntó cómo me sentía, y lo único que atiné a decirle antes de contarle la experiencia que había sufrido, que había tocado fondo, que ya estaba, que había llegado a lo más profundo de lo que se puede llegar en cuanto al sufrimiento y a todo, que de ahora en más iba a estar todo bien, que iba a ser todo para arriba, y así fue. Cada día a partir de ese momento me operaban y sin ningún problema, no había problema para nada, y bueno, fue el momento en que creo que Dios me habló, en que tuve realmente un encuentro. Luego le transmití esta experiencia a mi esposa y fue de muchísimo gozo. Eso fue lo que me ha sucedido, el testimonio que puedo dar sobre mi encuentro con Dios. Podría relatar muchas anécdotas de lo que sucedió durante esos 2 meses internado, pero siempre fue de una gran paz dentro de los momentos que a veces se transformaban en infiernos. Digo infiernos porque realmente a veces se sufría mucho, pero creo que fue más en los momentos de paz que los de sufrimiento. Y bueno, creo que es lo más importante que me ha sucedido en la vida, y ha hecho un cambio rotundo en mi ser. Y ese es el testimonio que quiero dejarle y decirle que Dios los bendiga, y que, bueno, que gracias a nuestro Señor todo es posible. Gracias. Bien, damos gracias a Dios por lo que hoy Rubén nos ha compartido, nos ha dejado parte de su historia, verdaderamente de lo que Dios hizo en su vida, cómo Dios sanó
su cuerpo y su corazón y su alma. Verdaderamente, después de lo que ha ocurrido en su vida por ese accidente tremendo, que verdaderamente estaba más con un pie allá arriba que aquí en la tierra, pero él pudo confiar en Dios y dejó que Dios actuara, y Dios pudo hacer la gran obra en su vida. Y hoy él, obviamente, un agradecido a Dios junto con su familia, dándole gloria a Dios por lo que él, Jesucristo, hizo en su vida. Así que damos gracias Rubén, por compartirnos parte de tu historia junto a toda esta audiencia. Así que, amigo, amiga, estamos ya terminando este programa de esta semana, y quiero recordarte, aquí está la palabra suscribirte, aquí darle me gusta y dejarnos tu comentario. Así que quiero que puedas comenzar esta semana con la bendición de Dios, y será hasta el próximo programa. Que la buena mano de Dios esté en tu vida. Dios te bendiga.